Buenas tardes, mi nombre es Hanan Abderrahman Mohamed y soy miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Tengo el placer de presentar a Margarita. La verdad es un currículum estupendo al que me voy a presentar y estoy muy interesada agradezco al instituto el hecho de haber contado conmigo y vamos a conocer un poquito su larga trayectoria en el estudio de la mujer. Margarita es profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudio de las Mujeres y de Género de la misma universidad. En la actualidad es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la misma universidad. Su investigación se interesa por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, el estudio de la cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, y por la arqueología de la infancia también, los procesos de aprendizaje y socialización, justo en las sociedades prehistóricas del sur de la península ibérica. Es presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Actualmente, en este año 2019, ha recibido el Premio Carmen de Burgos a la divulgación feminista de la Universidad de Málaga y el Premio Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2019, en la categoría de Mujeres en la Ciencia. Y sin más dilación, vamos a darle la palabra a Margarita. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes, a su decano, a Fernando y a todas las personas que forman parte del instituto el que me hayáis invitado a participar en esta jornada de historia en femenino, que creo que, bueno, evidentemente yo qué voy a decir, que creo que son muy pertinentes, muy necesarias y que creo que van a abrir unas perspectivas y una... ¿Me acerco más? Vale. Creo que van a abrir unas perspectivas y unas dinámicas distintas a lo que, bueno, a lo que quizás estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Me van a disculpar porque desde el sábado tengo un resfriado un poco importante y entonces esta no es mi voz real, ¿vale? Es un poquito más delicada, pero ahora la tengo un poquito más ronca. Pero bueno, creo que nos entenderemos. Pero lo digo sobre todo por si en algún momento toso o lo que sea. Bien. La historia la han escrito mayoritariamente los hombres. Eso es una realidad y eso ha hecho que los hombres se interesen por las cosas que le interesaban a los hombres. Y claro, esa construcción de la historia a partir de determinados hechos históricos, determinados personajes históricos, eventos, industrias que se han, o producciones que se han asociado a lo masculino, esas industrias, esas producciones puestas en el primer plano de la explicación histórica, han hecho que no veamos el resto de la gente, no veamos a las mujeres, no veamos a otros hombres también, y no veamos, por ejemplo, a niños y niñas en el pasado. Y eso ha hecho, eso son discursos construidos, hemos de ser muy conscientes en la historia es un cuento, es una narración que se basa en hechos reales, que se basa en lo que pasó, pero una cosa es lo que pasó y otra cosa es la historia. Y la historia que hacemos está hecha a través de decisiones sobre qué queremos contar y qué no consideramos que sea suficientemente interesante para ser contado. Y que es una narración y que en esa narración la gente participa, lo tenemos muy evidentemente en esta imagen que tienen aquí. No sé si la recuerdan, ha sido bastante conocida estos últimos días, esta última semana, porque son los denominados amantes de Verona. Es una necrópolis tardoantigua de Verona, en la que, bueno, se excavaron en 2009 y desde el 2009 se le ha llamado así, los amantes de Verona. Los excavadores, desde el primer momento, dijeron que no podían identificar realmente si eran hombre o mujer, porque el hueso estaba en tan mal estado que no lo permitía, no permitía saber si era un hombre o una mujer lo que había ahí, el sexar esos individuos. Pero la historia en los periódicos salió, los amantes de Verona.
una mujer y un hombre enterrados para la eternidad, el mito del amor romántico. Fíjense cómo, incluso diría yo, la que está mirando arrobadamente al chico es ella, ¿verdad? Casi podíamos, ¿no?, en esa imagen. Ese es el discurso que se hizo. Ojo, diciendo los investigadores que no podían sexar los cuerpos. Y independientemente de lo que ahí había aparecido, se contó una historia. Y ahora resulta que son dos hombres. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo explicamos eso? La verdad es que cuando no lo sabíamos, o sea, cuando no había datos científicos, solamente había una explicación. Y ahora que tenemos el dato científico, se nos abren una enorme cantidad de explicaciones. Guerreros que murieron en un momento determinado, que se estén cogiendo la mano, lo mismo un proceso postdeposicional, no tiene que ver con el momento del enterramiento, sino que, bueno, los cuerpos se mueven cuando se descarnan. Una pareja homosexual está prohibido en la legislación, pero en la cotidianidad, ¿cómo es la cotidianidad? Sabemos lo que son las normas y las leyes y sabemos también lo que pasa realmente en la cotidianidad. De manera que cuando no sabíamos nada solo había una explicación. La explicación que es más coherente con nuestra ideología, con la normativa de la sociedad. Y ahora que sabemos lo que hay, la explicación histórica está completamente abierta. Eso es lo bonito de la historia. Pero hay que ser muy conscientes de que algunas veces los discursos nos pueden a la propia gente que estamos haciendo esos discursos, que estamos haciendo esas investigaciones. Una cosa que siempre me gusta hacer al principio es enseñar el valor de las humanidades. El valor de las humanidades. Nos parece que son las tecnologías, que son las ciencias que tienen que ver con la experimentación, esas son las ciencias que realmente merecen la pena o que tienen sentido o que son en las que conviene invertir, porque parece que lo que hacemos nosotros es gastar y en otras cosas es invertir. No, en arqueología, en historia, en cultura también es invertir. Y somos responsables porque tenemos que tener en cuenta que los discursos que hacemos son importantes para la gente, porque marcan la línea de la gente, marcan el sentir. Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer los discursos más honestos posibles. La verdad absoluta no la vamos a encontrar nunca, pero sí debemos tener conciencia de que debemos hacer los discursos más cercanos a lo que la realidad científica nos permite hacer, porque nosotras hacemos ciencia, nosotros hacemos ciencia. Bien, pues tenemos una enorme responsabilidad en los discursos y tenemos la enorme responsabilidad de generar nuevas narrativas. Y la arqueología feminista hace eso. La arqueología feminista lo que hace simplemente es mirar ese registro arqueológico, que es el mismo que hay, no hay que hacer otra cosa. El registro arqueológico es el mismo, pero lo miramos con otras miradas, hacemos otras preguntas, indagamos en otras cuestiones. ¿Significa que lo que se ha hecho hasta ahora está mal? No, significa que no se ha hecho todo y por tanto hay que hacer lo que queda para tener un conocimiento más cercano de las sociedades del pasado. Eso es lo que hace la arqueología feminista. ¿Y por qué es necesaria? ¿No? Porque podrían decir, bueno, es que hay que ver estas como sois, ¿no? ¿Por qué es necesaria? Pues es necesaria porque las mujeres, como he dicho al principio, hemos sido excluidas de los discursos históricos. Las mujeres no estamos, además no estamos hoy. Habrán ustedes un libro de texto de primaria o de secundaria. No hay mujeres en la historia. Y cuando estamos estereotipadas. Estamos respondiendo a modelos, que lo vamos a ver ahora, muy, muy concretos, en los que no todas las mujeres se sienten identificadas con esos modelos. Y eso lo hacemos porque vivimos en una sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, lo que significa simplemente el patriarcado, es que es el gobierno de los hombres. El gobierno, por norma, está en manos masculinas. Eso es el patriarcado. ¿Y las mujeres no han sido poderosas a lo largo de la historia? Claro que ha habido mujeres poderosas, pero lo han hecho en la norma y en la mayoría de las ocasiones cuando no ha habido un hombre, un hermano, un padre, un marido, que haya sido capaz de ejercer ese poder. Y entonces han aparecido las mujeres, pero han aparecido dentro de una norma muy determinada. Claro, eso es lo que hace sustentar la desigualdad. Si las mujeres no estamos en los puestos de decisión, si las mujeres no estamos en los lugares en los que se manda, significa que no tomamos decisiones, que no somos agentes activas en esas decisiones. Y por tanto, eso nos coloca en una posición secundaria en la sociedad. Y para eso se utilizan estrategias. Para sostener esa desigualdad se utilizan estrategias. Estrategias de cancelación, de no ver a las mujeres, de entender que las mujeres no son un objetivo o no son
un icono a seguir o una imagen a seguir, ¿vale? Si yo, por ejemplo, les digo, y eso mis compañeras de medieval lo van a entender perfectamente, si yo les digo en época medieval una mujer independiente, con poder y con conocimiento y sin vinculación a un hombre, con capacidad de acción, ¿de qué estoy hablando? Una mujer con poderes en la época medieval, independiente, ¿cómo han dicho? Sí, las brujas. O sea, las mujeres independientes, sabias, con conocimiento, son mujeres que se las denomina brujas. Nosotras, ¿quién quiere ser una bruja? No. Sin embargo, esos hombres son magos. Nosotras somos brujas, pero ellos son magos. O sea, esa construcción de que no haya genealogía de mujeres, que las mujeres no se quieran parecer a otras mujeres, eso es una construcción, eso hay que hacerlo intencionadamente. De hecho, por ejemplo, en época medieval conocemos a las mujeres por lo que llamamos fuentes hostiles. No sé si conocen el Maelus Maleficorum, que es el martillo de las brujas, que es un libro que cuentan todo lo que son capaces las mujeres de hacer, por lo malas que son, pero todo lo que son capaces de hacer. Bueno, pues tenemos que utilizar esas fuentes para reconocer ese conocimiento de las mujeres y esa sabiduría de las mujeres a lo largo de la historia. Pero se coarta, que otras mujeres no se quieran parecer a las mujeres, que no haya modelos de mujer que seguir. Y luego, pues, como digo, se generan estereotipos como los que vamos a ver aquí esta tarde. Y en muchas ocasiones se utiliza la prehistoria. ¿Por qué? Porque la prehistoria es lo más lejano que tenemos. Y eso de que, hija, esto siempre ha sido así, desde el principio, desde la prehistoria, desde siempre, hace que nos dé la impresión de que no tenemos capacidad de cambiarlo porque ha sido así siempre. Y para eso, como digo, se ha utilizado la prehistoria. Bien, la arqueología surge como disciplina científica en el siglo XIX, ¿vale? Como disciplina, no como práctica. Los griegos ya excavaban, hacían excavaciones arqueológicas, pero como disciplina científica surge ligada a otras muchas ciencias, la biología, la botánica, la zoología, la geología. Y de hecho, la arqueología se quiere parecer mucho a esas ciencias en la ordenación de sus materiales, taxones, utilizamos listas tipo, el fósil director, en el 19 se utiliza prácticamente la misma nomenclatura para ordenar el mundo que utiliza la botánica o la zoología. Surge, como digo, en el siglo XIX y surge en un contexto económico, social y político muy determinado. Y además la arqueología es una ciencia que, como toda la ciencia en ese momento, la hacen los hombres de la élite intelectual y económica. Nadie más se puede permitir dedicarse a la ciencia. Y surge, y claro, esos hombres que están preocupados por su mundo y que buscan en la historia la respuesta a problemas cotidianos o a problemas políticos, tienen un contexto, como digo, social muy concreto. Y yo les voy a poner solamente 2 ejemplos, pero que creo que son muy interesantes. El primero es que durante la segunda mitad del 19 se termina de consolidar la gran revolución industrial, que cambia el mundo occidental lo cambia completamente, porque cambian las formas de trabajo, las formas de producción, cambian las ciudades porque se añaden barrios, la gente se mueve de las zonas rurales a las zonas urbanas. El mundo cambia, y cambia movido por una serie de industrias que tienen que ver con el carbón, la siderurgia, el metal, esa grande infraestructura. Y esos hombres entienden que esa gran revolución que ha producido la metalurgia o la siderurgia o el carbón, la explotación del carbón, debemos encontrarla también similar, debió producir una revolución similar en la prehistoria. Y entonces, pues, de hecho, fíjense, cuando Thomsen ordena los materiales del Museo de Dinamarca, el Museo de Historia de Dinamarca, Thomsen el que dice edad de piedra, edad del bronce, edad de hierro. Es Thomsen el que lo hace. No solo porque los materiales sean más perdurables, claro, evidentemente, son materiales que sobreviven mucho más que una cesta o que algo de esparto, pero porque además es que este tipo de materiales que tienen ahí son muy explicativos por sí solos. A nadie le hace falta explicar lo que es un hacha. Sin embargo, si vamos a un museo y vemos raedera, tienes que saber lo que es una raedera para poder entender lo que es una raedera, porque explicativo no es, por su forma, y sin embargo un hacha, una daga, una espada es absolutamente explicativa. Y además nos remite a elementos de poder, de estatus, de guerra, de jerarquización.
Así que se construye un mundo en el 19 en el que los elementos de importancia se le dan a estas producciones vinculadas con el estatus, con la jerarquización, con la guerra, con la violencia, con esas cosas que se ponen en el primer plano porque además se explican solas y dejan todo, bueno, pues evidentemente cuestiones como la domesticidad la dejan absolutamente apartada, ¿no? Como veremos después. Eso en primer lugar. Y en segundo, otro de los factores que ocurren es la petición por parte de las mujeres del voto femenino, es decir, el sufragismo, que en ese momento otra vez, a finales del 19, está muy beligerante y está pidiendo el voto, no solo porque las mujeres quieran votar, sino porque quieren ser elegidas, quieren estar en los lugares en los que se toman las decisiones. Por tanto, quieren ser capaces de elegir, pero también ser capaces de ser elegidas. Y ahí, en el siglo XIX, empezamos a ver un montón de escritos y de libros sobre el matriarcado, el origen del patriarcado. Bachofen escribe en ese momento una serie de textos relacionados con, pues en realidad, relacionados con la incapacidad de las mujeres de gobernar. Y se van otra vez a la prehistoria, al pasado, ¿no? Y Bachofen, por ejemplo, retoma el mito de Heródoto y el mito de la Amazona, que nosotros hoy consideramos que las amazonas son mujeres guerreras, fuertes, ¿no? Como lo tenemos transformado ese mito. Pero cuando Heródoto escribe sobre las amazonas, lo que hace es hablar de unas mujeres salvajes que viven en las estepas de Centro Europa y que se cortan el pecho para poder disparar, que mantienen relaciones sexuales con quien quieren, que abandonan a los niños, a los varones, lo abandonan en los caminos. O sea, claro, dicen, fijaros lo que pasa en las sociedades en las que las mujeres mandan. Es un horror. Fijaros lo bien que vivimos en esta civilización griega mediterránea con este clima tan estupendo que tenemos y la poli. Fijaros lo que pasa en otros lugares. Claro, todo eso escrito sobre el origen del matriarcado, el patriarcado, todo eso son frutos sobre todo de la segunda mitad del 19, con una imagen muy clara, que hace que se creen estereotipos como este. Este es un grabado de principios del siglo XX, que se llama la familia paleolítica, y que un simple análisis iconográfico básico nos está diciendo muchas cosas. ¿Vale? Fíjense en él, de pie, erguido, mirando al horizonte. No se va a perder nada, lo va a ver todo. Todo lo que pase, él va a estar ahí para verlo. Miren ella, agachadita, con la cabeza hacia abajo, mirando a la prole. En una concepción de la maternidad absolutamente esencialista, naturalista, que no tiene nada que ver con la maternidad real, con esa maternidad de esfuerzo, de trabajo, de conocimiento, de innovación, de tecnología, que esa es la maternidad de verdad. Esa es la maternidad de verdad, no esta. Esta es una... Y ella no se va a enterar de nada, porque ella está mirando hacia abajo. Entonces, si él le quiere contar algo, se lo contará, si no, nada. Eso es la imagen que tenemos en ese momento, ¿no? Esa es la imagen de esa familia nuclear muy parecida a las que hemos construido en el presente para explicar a las sociedades de la prehistoria. Bien. En 1864 se produce este descubrimiento, el descubrimiento de la denominada Venus de Lorellí-Bas. El marqués de Urol, Paul Urol, el marqués de Vibré, que es un señor que tiene en sus terrenos, en sus dominios, tiene ese yacimiento arqueológico, pues él se dedica a excavarlo, y en 1864 descubre esta representación femenina. Esta representación femenina, que es la primera representación que conocemos de la prehistoria, ¿vale? Antes no conocíamos cómo eran las representaciones. En 1864 es la primera vez que lo hacen. Y bueno, es un cuerpo adolescente, femenino adolescente, ¿vale? Claro, ellos se preguntan, las cosas hay que nombrarlas. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le llamamos? Claro, esto ¿cómo le llamamos? Y piensan, a ver, una mujer de la antigüedad desnuda, ¿quién se nos ocurre? Y se acuerdan de la Venus de Prasítele, la denominada Venus púdica, entenderán por qué, la Venus púdica de Prasítele. Y dijo, bueno, pues como esta es púdica, la otra es impúdica. Y esa figura, esa primera figura, se denomina la Venus impúdica de Lorellí-Bas. ¿Cuál es el problema? Que a partir de ese momento, cualquier representación femenina de la prehistoria se la llama Venus, con la carga de significado que tiene no la Venus prehistórica, sino la Venus la Venus de Prasítele, que corresponde a una idealización, a una filosofía, a un modelo que es el modelo determinado, de un momento determinado, pero que no tiene por qué estar explicando a todas las representaciones femeninas de la prehistoria durante decenas de miles de años. Porque, como sabrán, hay multitud de representaciones de mujeres en la prehistoria y son muy distintas
Hay adolescentes como esta es una adolescente, esta no tiene nada que ver con el mito de Venus. Hay mujeres embarazadas, mujeres ancianas, mujeres a las que lo que se le enfatiza el rostro o el peinado, mujeres que se enfatizan los rasgos reproductivos de su cuerpo. ¿Cómo no se van a...? Claro que les preocupa. Son poblaciones que están muy pendientes de los ciclos reproductivos de las personas, de los animales y de los vegetales. ¿Cómo no va a ser importante? Pero lo que no podemos hacer es que todo eso nos remita a un solo modelo de mujer y que todas las figurillas... Es que si hoy, mañana aparece aquí y es la Venus de Ceuta, seguro, independientemente de que no tenga los rasgos de los que debería tener una Venus. Y esto pues hace que Venus de este tipo, el cuerpo femenino, la reconocerán en la Venus de Willendorf, le haya pasado esto el año pasado. Facebook censura por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf. Desapareció de Facebook porque ese motor de búsqueda y ese robot de búsqueda decidió que era. Claro, el Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está expuesta desde hace decenas de años, sacó un comunicado pidiéndole a Facebook que por favor, que hasta ese momento nadie se había quejado porque estuviera desnuda, que no iban a empezar a censurarla ahora, ¿vale? La pobre Venus tuvo que protegerse. Ojo, que no soy porno, que soy arte antiguo, ¿vale? Pero fíjese el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres como símbolo de pecado, hasta una figura paleolítica que aparece en Facebook, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos tenido. Les voy a poner más ejemplos. Esta es la denominada Venus de Hohlefels, que es un yacimiento paleolítico alemán de hace 35.000 años, ¿no? Y es evidente que esta señora tiene, porque además seguramente no será un retrato, tenemos imágenes, tenemos figuras del paleolítico que seguramente son retratos de mujeres concretas. Esta es una idealización, evidentemente, que tiene muy marcados los rasgos sexuales. ¿Tiene que ver con la reproducción? Seguro que sí, porque le digo que es una cuestión muy importante para esas poblaciones cuyo el balance entre la vida y la reproducción es muy endeble en muchas ocasiones. Bueno, pues en la revista Nature, que es una de las revistas en la que todo el mundo quiere publicar porque le dan muchos puntos, decían los excavadores, la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, yo no entiendo en una revista científica qué tienen que ver los valores estéticos y morales actuales para explicar esa imagen de hace 35.000 años. Pues eso es lo que dicen los excavadores en esa revista, ¿de acuerdo? De manera que fíjense cómo el cuerpo de las mujeres, todas estas mujeres están metidas en el mismo saco de la reproducción, y esto, como digo, tiene su origen en esa primera Venus de Lorellivas de 1864, que se continúa con esta exposición. Esta es una exposición que se hace en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales de Bélgica, y en ese momento en los museos, en su afán por explicar a la ciudadanía las cosas cómo va el conocimiento científico sobre la historia, pues lo que hacen es intentar, bueno, vamos a hacer una exposición acerca de lo que sabemos hasta este momento de evolución humana. Claro, la forma más fácil de hacerlo es a través de la imagen, y deciden realizar 15 esculturas sobre los distintos momentos de evolución humana. De las 15 esculturas, 13 son masculinas y solo 2 son femeninas. Y las 2 femeninas son estas que tienen aquí, que vuelven a reproducir ese modelo en los que las mujeres debemos encajar. La madre neandertal, que si se fijan, o sea, no tiene nada que ver con lo que sabemos de los neandertales hoy en día, que son pelirrojos con los ojos azules y súper listos, ¿vale? Esto en ese momento todavía no estaban, los pobres no estaban en ese estadio. Pero fíjense cómo es casi un animal. Es un animal defendiendo a su cría, es una madre, pero natural, esencial, absolutamente, casi salvaje, casi animalesca. Por otra vez vincular esa idea de las mujeres, de la maternidad a las mujeres, una maternidad muy esencial, no eres madre, o sea, no eres mujer si no eres madre, esa idea que, bueno, que la hemos visto tantas veces en la literatura, por ejemplo, ¿no? Con el Yerma de Lorca, por ejemplo, en esa tensión y esa presión sobre las mujeres, porque es tan natural ser madre que si no lo eres, que no eres mujer completa, ¿no? Bueno, pues esa idea, esa por un lado, y por otro lado, ellos dicen que es la representación tridimensional de la Venus de Losel. La Venus de Losel, si luego la buscan en Google, es un bajorrelieve que tiene un cuerno, una mujer que tiene un cuerno y que
de la Venus de los El a esta realidad, o sea, han dado un paso gigantesco, porque además, fíjense que como claro, al principio del siglo XX, lo que hacen es que les ponen unas características negroides, que es mucho más exótica, ¿no?, para el momento, y mucho más, refuerza su carácter sexual o de objeto sexual, de manera mucho más evidente que busquen luego la Venus de los El y se van a quedar pasmados de la diferencia que hay entre una y otra. ¿Vale? Aquí están los modelos de mujer. El modelo de mujer madre, el modelo de mujer objeto sexual. Naturaleza frente a la cultura. Porque los 13 hombres que aparecen en esa escultura, en ese conjunto, están pescando, están cazando, están tallando piedra, están haciendo una lanza, están pintando. Los 13 hombres, además de diversas edades, están vinculados a la tecnología, vinculados al conocimiento. Y las mujeres están vinculadas a sus cuerpos. ¿Mm? Bien, esto es, me van a decir, ay, hija, principios del siglo XX, ¿qué me va a contar? Vámonos a los años 60. En los años 60 volvemos a repetir el mismo modelo. Tenemos a Vilma Picapiedra, que es esa madre neandertala, por supuesto actualizada. Las mujeres de los años 50, 60 ya no son las de antes, y entonces, bueno, pues hay que dar una imagen actualizada y divina de lo que es ser ama de casa. Además, los dibujos animados, que los Picapiedra empezaron siendo una tira en un periódico, una tira para gente adulta, vamos, que no eran para niños. Eran una tira de un periódico semanal y de ahí fueron transformados en dibujos animados y se estrenan por primera vez en 1960. Y es la serie de dibujos animados que más éxito ha tenido, es decir, que en más países se ha vendido, que a más idiomas se ha traducido, hasta que llegaron los Simpsons. Esta es la más conocida. Bueno, pues recuerden a Betty y a Vilma. Súper mona, súper lista, súper con todo en su casa, con todos los aparatitos que se lo hacen todo. Ellas prácticamente no tienen que hacer nada, todo, porque todos los dinosaurios le lavan los platos, le barren, todo. ¿Quién no quiere ser una mujer de ese tipo? Sobre todo cuando Estados Unidos viene de una Segunda Guerra Mundial en la que las mujeres han estado participando activamente en la guerra, en las fábricas, en las industrias, han sostenido la economía de guerra y han sostenido la economía doméstica a través de sus trabajos. Recuerden esa imagen que ahora además está muy de moda, que es Rosy la fresadora, la señora que está con el pañuelo y el brazo. Bueno, pues esas mujeres que termina la Segunda Guerra Mundial y que hay muchas que se quieren ir a sus casas, pero hay otras muchas que quieren quedarse en el trabajo y, claro, eso es imposible, que se queden en esa. Esto ha sido una cosa muy puntual. Claro, es que imagínense lo que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer una campaña muy intensa para que las mujeres fueran a trabajar a las fábricas, porque siempre se les había dicho que eso no era cosa de mujeres y que eso no era femenino, que si ibas a trabajar en una fábrica no eras una mujer, no eras femenina. Fue tan brutal la campaña que hay hasta unos documentales muy interesantes de actrices de Hollywood en las fábricas diciendo: poneros el pelo así, con este peinado, vais a estar divina y no se os va a enredar el pelo en las máquinas. O sea, el impulsar a las mujeres a ir a trabajar a las fábricas es un elemento de propaganda del gobierno de Estados Unidos muy fuerte, porque necesitan esa mano de obra para seguir fabricando bombas, para seguir fabricando todo que tiene que ver con el tejido, para seguir fabricando alimentos. Claro, se acaba la Segunda Guerra Mundial, oye, pues tú te vas a tu casa, que es donde tienes que estar. Como esta. Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, ténganlo en las imágenes. No son ninguno Adonis. Gordetotes, torpones, que en la serie salen hombres muy musculosos y muy hercúleos, y sin embargo no son Pedro y Pablo. Pedro y Pablo son normales, son de la media. Claro, ellas no, ellas son monas, pero ellos son de la media. ¿Para qué? Bueno, pues es que esto es cómo funciona, ¿no? Cualquier hombre merece una chica así, da igual lo torpe que sea, da igual, porque tú eres el proveedor, tú eres el que trae la comida a casa. Siempre se están metiendo en problemas, siempre, pero son los que traen la comida a casa, con toda esa argumentación detrás, ¿no?, de esa imagen. Así que seguimos teniendo al ama de casa y tenemos a Raquel Welch en Hace 1.000.000 de años. Es verdad que algunas veces no podemos llegar al conocimiento preciso de la sociedad de la prehistoria, pero que ya les digo yo que no iban así, seguro. ¿De acuerdo? No iban así. O sea, hay cosas que no podemos saber, pero que no iban así, seguro. Y además, si se fijan, la postura es la misma de la anterior. Es la misma postura de exhibición. ¿Vale? Así que volvemos a tener esos dos modelos de mujeres en la prehistoria. Me pueden decir otra vez, bueno,
chica, los años 60. Tampoco te pases que hemos avanzado mucho. Es verdad que hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado mucho. Y hemos avanzado sobre todo en lo visual, pero no hemos avanzado tanto en lo textual. Y les voy a poner dos ejemplos muy recientes. Sabrán que se ha publicado un artículo, también en una revista muy importante, sobre la evolución genética de las poblaciones en la península ibérica. Hay un compañero del departamento, Juan Manuel Jiménez Arenas, que ha participado en ese estudio y se ha quedado horrorizado con las interpretaciones que se han hecho en la prensa. Saben que hay un cambio de poblacional, sobre todo en la población masculina, y parece que en un momento determinado se reemplazan las poblaciones que existían en la zona, en la península, por poblaciones que vienen del centro de Europa. Pero eso sucede en 400 años. 400 años. No sucede en 2 años, ni en 6 meses, ni en 15 días, no, 400 años de existencia. Y no sucede por igual. Por ejemplo, en Andalucía, la zona del sur de la península ibérica, hay una mayor resistencia a ese cambio. Eso está constatado que además lo vemos en el registro arqueológico también de determinadas formas de resistencia a los cambios que hacen que, por ejemplo, mucha gente de la edad del bronce se siga enterrando como en la edad del cobre, megalitos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. ¿Y cómo se entiende esto en la prensa? El titular, una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Es inexacto, pero bueno. Vamos al subtítulo. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Claro, se lo dice Harvard, ¿ya para qué, no? O sea, eso es lo que... A ver, ¿realmente? O sea, los que vinieron de las estepas tenían acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, y tú lo sabes, por una y otra vez. Por si acaso la primera no fue suficiente, vamos otra vez. Ojo, nos reímos, pero que yo me río la primera, además lo pongo para despensar y que veamos cómo se construyen estos discursos, pero es que esto no tiene sentido científico ninguno. Porque además, si tú te vas a leer todos los artículos, lo que han copiado es la nota de prensa que sacaron las universidades. Lo que pueden cambiar es el titular y el subtítulo, pero no pueden hacer mucho más. Pues si le ha gustado el otro es todavía mejor. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Esto es de hace 2 meses, o 3 meses. No se vaya a creer que esto es del siglo pasado. No. Aquí por lo menos nos dejan decidir a nosotras. ¿Los ibéricos o los rusos? Los rusos. O sea, ¿qué imagen de las relaciones entre mujeres y hombres está dando este titular? Que además el titular es del diario Levante y es el contenido solo para suscriptores. Con lo cual, ¿la gente con qué se queda? Porque si pincha, yo pinché y no, claro, era para suscriptores. Me quedo con este titular. O sea, ¿en serio? ¿Esas son las formas en las que queremos reconstruir nuestra historia? Claro, si tú te vas, como digo, en la nota de prensa dice en todas prácticamente lo mismo. Cambian, pues depende de porque han participado varias universidades españolas. Pues si la universidad que ha participado española es la de Granada, pues la de Granada pone un parrafito de quiénes son los autores, pero poco más. Todo lo demás es la copia de la nota de prensa que se hizo por el equipo. Y esto, en 2019. De manera que, aunque hemos cambiado de alguna manera, y es verdad, algunas de las dinámicas de representación, aunque todavía nos queda mucho por hacer, lo que no hemos cambiado es cómo expresamos eso y cómo transmitimos eso a la ciudadanía. ¿Vale? Bien. O estereotipamos a las mujeres o las invisibilizamos. La segunda opción. Esta, supongo que la mayoría de ustedes la conocen, es la Dama de Baza. Es una escultura, es una urna funeraria que está en el Museo Arqueológico Nacional y que tiene una urna que está hecha para meter las cenizas de la persona dentro. Se descubrió en 1971 en esa composición, además es una sepultura que organiza toda la necrópolis del Cerro del Santuario, que es la que corresponde al Oppidum de Basti, el siglo IV, y bueno, cuando se descubre en 1971, lo primero que se hace es pues, esa enorme carga de ajuar funerario con 4 panoplias guerreras, con vasijas cerámicas,
de enorme riqueza, pero además repintadas de un momento anterior, es decir, que lo que hacen es que la memoria de la tradición, la genealogía la trasladan y depositan una cerámica mucho más antigua, de 2 o 3 siglos antes, la depositan allí con esta señora. Bueno, pues sacan los huesos y aunque en el mundo íbero saben que se crema, pues, o sea, se exponen al fuego, en la mayoría de las ocasiones, como no incineran como hacemos en la actualidad, sino que creman, en muchas ocasiones quedan huesos que nos sirven para diagnosticar sexo y edad. Y el antropólogo que empezó a estudiar los huesos en 1971, lo primero que dijo es, a mí me parece que es una mujer. Bueno, a ver, ¿tú estás seguro? Que mira lo que tiene de ajuar. ¿Tú estás seguro que es una mujer? A mí lo que me da es que un alto porcentaje es una mujer. Bueno, no, pero ¿tú estás seguro? A ver, en antropología física nunca podemos estar al 100% seguros. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que creo que hay aquí, bueno, sí podemos estar algunas veces, pero bueno, en la mayoría de las ocasiones no. Si tú me preguntas a mí, es una mujer. Yo creo que no. Esto, si hay un porcentaje de que sea un hombre, es un guerrero íbero. Y durante 40 años esto ha sido un guerrero íbero. Y los discursos que se han construido sobre quien estaba enterrado ahí era un señor que era muy poderoso y que tenía un armamento guerrero y que tenía la cerámica. A principios de los años 2000, el Museo Arqueológico Nacional decide cerrar el debate, que siempre había estado ahí, encarga un estudio antropológico a la gente del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Madrid, a Gonzalo Trancho y a Beatriz Robledo. Y ellos, después del estudio, dicen, es una mujer de unos 30 años. Si os habéis creído todo lo que hemos dicho hasta ahora y os ha valido para vuestro informe y para vuestras publicaciones, no sé por qué tenéis que poner en duda lo que estamos diciendo ahora. Creemos firmemente que esto es una mujer. O sea, científicamente lo afirmamos. Y a partir de ahí, ese momento, claro, hay que replantearse los discursos que se han escrito, porque es que esto era una señora, resulta ahora. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres entran a formar parte de las dinámicas de creación de la aristocracia íbera y que las mujeres forman parte de los procesos de jerarquización del mundo íbero? ¿Tan raro es? ¿De verdad? O sea, ¿nos resulta tan imposible de creer? Cuando además ahora lo que estamos viendo, lo que están viendo, por ejemplo, las compañeras y compañeros del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén, de la Universidad de Jaén, es que en la mayoría de las ocasiones estas tumbas fundacionales, los que tienen son parejas de hombre y mujer. ¿Por qué? Hombre, el linaje, ¿cómo se construye el linaje? ¿Solo con hombres se construye el linaje? Hace falta también la mujer, ¿no? Perdónenme. Pero ha sido muy difícil de asentar que lo que había que enterrado es una mujer. De hecho, todavía si se lee en el volumen, siempre hay alguien que dice, bueno, ahora que parece que es una mujer, ahora que, sería la madre de, la hermana de, la mujer de, la hija de. Siempre con el compañero al lado, que es el que le daría la relevancia a ella. En muy pocas ocasiones, bueno, ahora, y cuando realmente lo que estamos viendo es que ella, ¿significa que esta es una guerrera íbera? No, no estoy diciendo que sea una guerrera íbera, significa que es una mujer con poder, porque se entierra en un lugar privilegiado y con un ajuar funerario concreto y privilegiado. Y por tanto, pues no estamos diciendo que, yo no estoy diciendo que sea una guerrera íbera, ni muchísimo menos. No lo sé, pero no lo creo. Pero lo que sí les digo es que es una mujer que desde luego tiene poder en esa sociedad. No pasa solo en España, ¿eh? Aquí tenemos la necrópolis de Birka, la guerra de Birka, que es una necrópolis en Suecia, que es un barco en el que hay un personaje enterrado. Este se excava en 1898, con lo cual, pues bueno, los estudios antropológicos en ese momento no tienen mucho sentido, se sexa simplemente por el ajuar funerario. Y aquí sí que tienen el esqueleto completo, pero como tienen arco y flecha, escudo, lanza, bolsas con piezas de estrategia militar, puñales, espadas, estribos, hachas, una yegua y un caballo enterrado. Como tienen eso, esto es un guerrero vikingo, claro, ¿qué va a ser? En 2007 hay una antropóloga que empieza a estudiar estos huesos de nuevo. Y por algunas, el mentón es femenino, la pelvis es femenina. Yo creo que aquí se ha habido un caso de, bueno, que no se han revisado. Es que a finales del 19 no se hacía antropología física, ahora sí la hacemos, hay que revisar estos huesos. Y publican en el Journal of Anthropological Archaeology o en el Journal of Anthropological Archaeology, publican un artículo con el trabajo de estudio de esos huesos diciendo que es una guerrera. Bueno, pues parte de la academia sueca se le echa encima. No, eso es la utilización política de las feministas de la arqueología, ¿vale? Eso no es un dato científico, es política. Bueno, pues como no nos fiamos, le vamos a hacer el análisis de ADN y le hacen ADN. Y en 2017 se publica
que el análisis de ADN ha dado que es una mujer. Se han tenido que equivocar de hueso. Y tuvieron que salir, o sea, ahí está recogido, creo que está aquí, se ha recogido aquí, esto en La Vanguardia, sale el proceso que tuvieron que pasar esas personas, ese equipo, para explicar que no se habían equivocado de caja, que no se habían equivocado de hueso. O sea, vamos a ver, en el siglo XIX, porque había un H era un hombre. En el siglo XXI, el ADN no hace dudar de que sea una mujer. Un poquito dificultoso lo veo, ¿no? Bien. ¿Qué queremos hacer nosotras con la disciplina? Queremos transformar la disciplina, porque está muy bien, hemos construido mucho discurso, hemos hecho muchas cosas, pero hace falta hacer más, tenemos que ir más allá. Y nuestro objetivo es transformar la disciplina. Y la queremos transformar con un concepto que llamamos actividades de mantenimiento, ¿vale? Las actividades de mantenimiento son aquellas actividades que tienen que ver, las que hoy denominamos peyorativamente actividades domésticas, las que consideramos que no tienen valor, que no tienen conocimiento, que no tienen tecnología, que no tienen experiencia detrás. Esas actividades que hoy las seguimos tildando con una fuerte carga peyorativa, ¿vale? No tienen valor social. Y son estas que trabajan con la salud y el cuidado del cuerpo, con las actividades de mantenimiento, con abastecimiento y el procesado de alimentos, con la adecuación de los espacios de vida, con las actividades de socialización, con el cuidado de niños y niñas, con el cuidado de enfermos. Todas estas cosas que entran en el ámbito de lo doméstico y que, por supuesto, pues no han tenido relevancia histórica, porque lo que ha tenido relevancia histórica son otras cuestiones, ¿no? Claro, resulta que cuando eso nos tiene que hacer cambiar conceptos como el de cotidianidad. Debemos flexibilizar la historia para que deje de ser una historia de hecho y de fecha y de una historia política en la que, pues, en muchas ocasiones, sobre todo en determinadas épocas históricas, es guerra tratado, o reinado de no sé quién. Ahí tenemos que flexibilizarlo y tenemos que cambiar el concepto de tecnología, porque aquí, en estas actividades que les voy a enseñar, hay mucha tecnología y mucha innovación tecnológica, que parece que solo está asociada a determinadas industrias. Pues resulta que estas actividades son las únicas que son estructurales, es decir, son las únicas actividades que tienen que hacer cualquier sociedad en el mundo. Hay sociedades en la actualidad que viven sin practicar la agricultura. Hay sociedades en la actualidad que viven sin cerámica. Hay sociedades en la actualidad que viven sin metal. Y son sociedades perfectas, completas y complejas. No son sociedades que sean peores que nosotros, son sociedades distintas. Sin embargo, no hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir si no hace este trabajo. Son las únicas que son estructurales a todas las sociedades. Cuidar, alimentar, mantener. Y son las peores valoradas, son las que peor valoramos en nuestro entorno. Nosotras queremos ponerlas en primer plano porque entendemos que sí que tienen trascendencia histórica, porque conocer cómo se producen estos procesos puede ser tan informativo con conocer cómo se produce una punta de flecha. ¿Por qué no? ¿Por qué es menos informativo cómo se cocina que cómo se produce una punta de flecha? Yo no lo entiendo, porque es menos informativo, porque nos da menos pistas de esas sociedades, de lo que consumen, de cómo lo consumen. Segundo, porque queremos desvincularla de la vinculación, valga la redundancia, esencial a las mujeres. Las mujeres lo han hecho históricamente, pero eso no significa que lo tengamos en el ADN, que estemos predeterminadas a hacerlo. De hecho, hay muchas sociedades en las que son los hombres los que hacen, y en muchas sociedades actuales y en la actualidad y en esta sala hay muchos hombres que seguramente hacen actividades de mantenimiento. Por tanto, no es una cuestión genética de las mujeres, es una cuestión cultural y social. Vamos a desvincularla esencialmente a las mujeres, de ese elemento esencial con las mujeres. Y en tercer lugar, ojo, si son centrales para las sociedades y ha habido una serie de personas que mayoritariamente lo han hecho a lo largo de la historia, deberíamos de darle un sitio a esas personas en la historia, como garantes, como procuradoras de tecnología, de conocimiento y de experiencia, ¿no? Si no, me parece que estamos siendo un poco injustas con las tecnologías, con las mujeres y con las sociedades. Bien, les voy a poner algunos ejemplos muy rapidito. Por ejemplo, sobre una actividad como el parto, ¿vale? No vemos parto en la prehistoria. No los vemos porque la mayoría de los partos de la prehistoria son exitosos. La prueba de que los partos de la prehistoria funcionaron bien es que estamos aquí. Si hubieran funcionado mal, no estaríamos. Pero es verdad que hay algunas veces partos fallidos. Entonces tenemos partos como algunos que se están empezando ahora a conocer,
en las sociedades argáricas. Las sociedades argáricas son, yo casi todos los ejemplos les voy a poner de las partes que yo investigo, que son las sociedades del cobre y del bronce del sur de la península ibérica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí arriba un denominado, aquí, un parto distóxico del Cerro de las Viñas. Es una mujer que en el momento del parto, el bebé, la criatura, lo primero que sacó fue el bracito por el canal de parto, y eso en ese momento no tiene solución, porque no hay conocimiento obstetra para darle la vuelta al niño, para hacer una cesárea, nada de eso. Eso significa inmediatamente que tarde o temprano la madre morirá por desangramiento y el bebé morirá por paro cardíaco. Y todavía, de hecho, en la tumba del Cerro de las Viñas todavía está la cabecita dentro del útero y el brazo está sacado, se ve perfectamente el brazo, ¿no? O este de la Almoloya, en La Bastida, en Pliego, en Murcia, que también tienen, ven aquí estos huesecitos chicos, también es de o un parto malo, o ni siquiera es un feto a término que ha muerto en el último momento, ¿no? La madre ha muerto en el último momento y el feto ha muerto con ella. A mí me dicen las compañeras de antropología física: Marga, tendríamos que revisar las bolsas de fauna de los yacimientos, porque se nos han pasado los niños seguro, los fetos, los neonatos se nos han pasado seguro. Hemos entendido que son huesecillos de conejo, de perro, y se nos han pasado seguro. Dice, ¿por qué es imposible? Porque desde que estamos empezando a hablar de parto, están apareciendo partos. No puede ser que a lo largo de la historia no haya habido ninguno y de pronto ahora en las sociedades argáricas conozcamos al menos 5 en 10 años. Es que no los hemos visto. Porque no lo hemos visto en el discurso histórico, ¿cómo lo va a buscar en el yacimiento? No lo hemos visto. Entonces, tendríamos que revisar esos huesos, porque seguro que hay muchos niños, muchas criaturas que están ahí. Podemos hablar también de alimentación. Evidentemente, cómo se ha complejizado todo el conocimiento científico y todas las analíticas nos permiten hoy hablar de muchas más cosas que hace unos años, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que es el proceso de lactancia y el proceso de destete en las sociedades de la prehistoria. ¿Por qué? Porque cuando esos individuos infantiles, esas criaturas, están alimentándose solamente con leche materna, en los niveles los isótopos de nitrógeno y de carbono dan que tienen unos niveles de supracarnívoros, están muy por encima de los omnívoros, ¿no? De los adultos, están muy por encima, porque solamente se están alimentando de leche materna. En cuanto empiezan a introducirse los primeros elementos alimenticios externos, esa curva empieza a bajar, hasta que se alinea con la de los adultos. Eso hace que sepamos que la lactancia completa en muchas de las sociedades de la prehistoria, porque eso hay que estudiarlo pormenorizadamente en cada caso, no vale hacer un único, un universal sobre cómo funcionan estos procesos, pero se ve que en la mayoría de las sociedades que conocemos, la lactancia dura un año, la lactancia completa dura un año y a partir del año empiezan a introducirse nuevos elementos. Además, que puede durar incluso hasta los 5 o 6 años en muchas ocasiones. Pero además, esos procesos están acompañados, claro, lo sabemos, de un alto porcentaje de mortalidad infantil. No porque se mueran de hambre, sino porque se mueren por infecciones, porque esa gacha, esas papillas, esas sopas, están preparadas con aguas que no siempre cumplen las condiciones de salubridad adecuadas. Y hay muchas infecciones. La gente de la prehistoria, en su mayor parte, se muere de infecciones. Un altísimo porcentaje de la gente se muere de infecciones. Entonces, aquí hay un elemento biológico, claro, pero también hay decisiones culturales y sociales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dándole? ¿Vamos a alimentar durante más tiempo con leche materna a los niños que a las niñas? Porque eso es una decisión social y cultural que se ha dado, que la hemos detectado en algunos yacimientos medievales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más interesante que sobrevivan los niños, que es fuerza de trabajo, que las niñas, ¿no? Que todavía pues, no están consideradas en ese momento, ¿no? Pero fíjense la tecnología. Aquello es un niño de una criatura de unos 3 años, de la edad del bronce, de un yacimiento, es un yacimiento que está en China, pero es población caucásica, lo excavan los rusos, ¿vale? Entonces están muy momificados porque están intencionalmente momificados, pero este niño tiene a este lado una ubre de vaca seca. Y a este lado tiene un cuerno al que le han cortado el final, le han puesto un tejido para que haga de tetina. Este niño se entierra con elementos que son tecnología, porque esto es tecnología. Esto hay que pensar y hacer y fabricar. Esto es tan tecnología como otras cosas que consideramos tecnología en la prehistoria. Y se ha enterrado con esos dos elementos, ¿vale? O la presencia de biberones.
desde muy temprano. Ahora estamos hablando. El otro día también salió una noticia de Caterina Ribey Salisbury, que es una compañera del Instituto de Prehistoria de Viena, que tiene un proyecto europeo muy interesante sobre maternidades con los biberones neolíticos, porque cositas pequeñas son elementos votivos rituales. Antes decimos eso que decís que es un biberón. ¿Qué pasa? Que ahora nos permiten, los análisis nos permiten conocer esos restos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos se atribuye precisamente a la mejora de la alimentación infantil la mejora de la cerámica de esas poblaciones paleoindias. ¿Por qué? Porque precisamente para conseguir, que saben que los cereales son poco digeribles, son duros de digerir, ¿eh? Entonces, precisamente para que los cereales sean más fáciles de digerir y que consigamos un alimento que se corra menos riesgos por infecciones, hacen falta cocer esos caldos o esa agua o esas leches con esos cereales a mucha temperatura durante mucho tiempo, para que eso se produzca, para que los estómagos de los niños soporten bien, digieran bien esos alimentos. Bueno, pues sabemos que hay un cambio tecnológico en la cerámica importante que tiene que ver con eso, con hacer cerámicas que aguanten durante mucho tiempo más el calor y temperaturas muy elevadas. Hay muchas publicaciones que hablan de que esa mejora tiene que ver con la alimentación infantil, ¿no? O sea, que ya hay tecnología y hay innovación. O los cuidados. Porque siempre nos parece que la norma de las sociedades nos la dan los ajuares funerarios de los adultos. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, mucho con la sociedad de argárica, con la sociedad de la Edad del Bronce. Los dividimos por estatus social dependiendo del ajuar funerario que tengan. Bueno, pues les traigo aquí un ejemplo muy interesante de unos enterramientos que hay en la necrópolis de Gata, que es, como digo, un yacimiento de la Edad del Bronce, en Almería, en el que frente a un ritual funerario perfecto y maravilloso para el mundo adulto en Orza, muy bien construida, con una tecnología, la tecnología argárica es muy importante y muy potente, encontramos hay un par de niños menores de 18 meses que están enterrados en esta urna, que están tan mal hechas. Esto para los argáricos sería un desatino. ¿Qué pasa? Pues que la gente argárica se entierra así. Los niños en el Argar se entierran así. Por alguna circunstancia, estas dos criaturas no pueden ser enterradas con el mismo ritual. No sabemos por qué decisión social no se pueden enterrar. Y hay alguien en su familia, yo no voy a decir su madre, o su tía, o su abuela, o su padre, no lo sé. Hay alguien que conoce el ritual y hace la cerámica. La fabrica. Esta es una cerámica que no está hecha por artesanos argáricos. Está hecha por alguien que ha visto cómo se hace y al que le han dejado cocer la cerámica. Y han enterrado a esos dos niños. Tan potente es la norma que hacen lo que sea para que sus hijos estén enterrados con esa norma argárica. A mí me recuerda en el siglo XVII en Irlanda que hay denuncias en los juzgados, denuncias de la policía a mujeres que han pillado por la noche saltándose las tapias de los cementerios con los recién nacidos muertos para poder enterrarlos en suelo sagrado, porque no se permite si no están bautizados. Esas madres se saltan por la noche las tapias para poder enterrarlo, aunque sea en un rinconcito, que nadie lo sepa, pero que esté en el suelo sagrado. Porque la norma es tan importante, la norma social es tan importante que las impulsa a hacer eso. La norma social argárica la explica un ajuar funerario y la explican estos niños también. Por supuesto, podríamos hablar también de socialización y de aprendizaje. Cuando alguien llega a este país, lo primero que quiere hacer es cambiar la ley de educación. Eso no nos ponemos de acuerdo nunca. Sin embargo, ¿por qué? Porque genera ciudadanía. Sin embargo, en la prehistoria, en la historia no hemos mirado los procesos de socialización y aprendizaje, de cómo son esos niños, de cómo son los ajuares, de cómo es el adorno, de qué significa ese adorno. ¿Significa jerarquización y significa herencia? Sí, pero significa otras cosas también de identidad, ¿no? Como vienen aquí con ese pequeño collar de cuentas blancas y negras que tienen ahí. Pues eso no tiene que ver con el estatus social o con la jerarquización o con la herencia, tiene que ver con la identidad de ese niño, ¿no? O todos los procesos de aprendizaje. Bien, para terminar, lo que quiero, me quedan 5 minutos, ¿verdad? Vale. Para terminar, luego ya si quieren podemos hablar de más cosas, pero para terminar lo que sí quisiera es presentarles un proyecto que llevamos haciendo ya más de 10 años, empezamos en 2007, es un proyecto en el que nos dimos cuenta a una serie de compañeras, arqueólogas, que nos dedicamos a estudiar a la mujer y la infancia en la prehistoria, la protohistoria y hasta las colonizaciones griegas y romanas. Nos dimos cuenta de que por mucho que nosotras investigáramos y publicáramos bien y en buenas revistas y publicáramos en donde... luego esto no llegaba a ninguna parte, o sea, la ciudadanía no tenía conciencia de esto, porque
porque entramos a un museo y ahí no estamos las mujeres, en los museos de arqueología y de prehistoria, no estamos. Por darles datos de compañeras que han estudiado esos museos, el Museo del Estado Español que más mujeres tiene, el Museo de Almería, el Museo de Almería, y tiene un 33% de mujeres. O sea, de cada 3, solo una es una mujer. De cada 3 representaciones humanas, solo una mujer. De ahí para abajo. La sala nueva del Museo Arqueológico Nacional, la sala de prehistoria, que es la que está mejorcita, tiene un 25%. De cada 4 representaciones humanas, solo una es una mujer. Es verdad que en el Museo Arqueológico Nacional son activas, ¿vale? No siempre vale con meter mujeres. Si mete a mujeres que no están haciendo nada al lado de hombres que están haciéndolo todo, tampoco nos vale. Pero la presencia es muy escasa. Si nos vamos a Bilbao, Bilbao es un 20%. Y son todos museos que se han abierto en los últimos 10 años. Bueno, Almería un poquito más, pero es que Almería es el que más tiene. Pero el arqueológico se ha renovado en los últimos años. El de Bilbao también se ha hecho una remodelación en los últimos años y tiene un 20%. El de Oviedo tiene un 12% de mujeres. O sea, que fíjense que de cada 10, solo una y un poquito es una mujer. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que cuando una niña o una mujer entra a un museo y ve lo que está expuesto allí, entiende que quien ha hecho ese museo es perfectamente consciente y sabe muy bien lo que ha puesto ahí, porque para eso son expertos. Pues yo entro al Parque de las Ciencias de Granada y me creo todo lo que me cuentan. Los neutrones, los protones, la galaxia, el corazón, las venas, todo me lo creo, no pongo en duda nada. Entiendo que cuando alguien entra a un museo arqueológico tampoco ponga en duda nada. Claro, si una niña entra y no se ve, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo? ¿Que las mujeres no hemos participado en la historia? Porque un niño entra y ve a uno que será como él de mayor, a uno que se parece a su padre, a su abuelo, a su tío, y están ahí, están haciendo cosas, están haciendo... Pero las niñas no. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a ese niño y a esa niña? Nosotros, los hombres, hemos sido importantes, hemos construido la historia, las mujeres no estáis aquí porque es que no os lo merecéis, porque vosotras no habéis hecho nada. Y a mí eso me parece grave, porque nos sitúa a las mujeres, sitúa a las niñas en una posición de desigualdad muy pronto y muy brutal. Porque además es mentira, porque obviamente las mujeres hemos estado en el centro de la vida social, ¿no? Como nos dimos cuenta que esto no pasaba, que no había manera de que los museos cambiaran las dinámicas, aunque hay leyes que los obligan, pero no cambiaban las dinámicas, decidimos generar este proyecto Past Women, en el que diéramos el punto de vista científico sobre determinadas actividades que no aparecían en los museos. De modo que tenemos toda la carga científica, toda la explicación científica, pero también las representaciones que la acompañan. Tenemos una serie de actividades, pues por ejemplo el cuidado de las personas, procurar el alimento, construir comunidad, los espacios de vida, las tecnologías cotidianas, que están representados en muchos periodos históricos, desde el Paleolítico inferior hasta, bueno, el límite lo tenemos en las sociedades fenicias y las colonizaciones griegas y romanas. ¿Qué? Tenemos parto. No había ninguna imagen de un parto en la prehistoria o en la protohistoria. Este parto lo hemos construido con las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, con una matrona, que es doctora en antropología física y que ve partos todos los días, y con una dibujanta, con Rumor, con Carmen Ruiz, que es una dibujanta que es muy como muy detallista, ¿no? Como muy, es que no me va a salir la palabra, es muy realista, tiene un dibujo. Bueno, pues ahí hay un parto íbero. O elementos de alimentación, pues el amamantamiento, el proceso de lactancia, los instrumentos relacionados con el destete, el cuidado. Esto es el yacimiento de los Millares en Almería, ¿vale? Pues hemos reconstruido esas cabañas con la información científica que tenemos para hacer esa construcción, para hacer esos elementos de cuidado, parece que es que después de una noche ahí como de vela, ¿no? En vela cuidando, pues ya está amaneciendo y seguimos con el cuidado, ¿no? Con esos elementos que aparecen en el registro arqueológico. O la socialización, con ritos de paso como el de las niñas íberas al llegar a la adolescencia, que es un rito de paso muy bonito en el que se cortan las trenzas y claro, evidentemente el pelo no lo tenemos, pero sí tenemos los aretes metálicos que llevan colgados en las trenzas, y por eso sabemos que esos son ritos de paso de niñas, ¿no? La socialización con mujeres mayores, con el rito de la osa, por ejemplo, con el ritual de la osa griego, el aprendizaje. Los niños y las niñas tienen que empezar a hacer cosas muy pronto, porque tienen que ser productivos muy pronto. Pues el aprendizaje de la cerámica, el de la industria lítica. Gente en sociedad, evidentemente nosotros no hacemos imágenes solo de mujeres, hacemos imágenes de la sociedad, con mujeres, con hombres, con individuos infantiles. Esto es la Cueva del Toro, un yacimiento neolítico que
o sea, lo que sabemos por las investigaciones es lo que hemos plasmado en esa imagen. O el Cerro de la Encina en Monachil, igual intentamos que sean imágenes que sean, pero igual aquí hay hombres, hay mujeres y hay niños, no se trata de poner solo mujeres. Y todos los años hacemos un calendario que está colgado en la página web. El año pasado lo hicimos, este año lo hemos hecho y el año que viene lo volveremos a hacer. Ya estamos pensando en el que, pues bueno, pues lo que queremos es que estas imágenes se haga mucha difusión y se puede meter en la página web y descargarse la imagen y utilizarla pues para un póster de un congreso, para lo que sea, mientras que no tenga ánimo de lucro, pues lo pueden utilizar. Y si tiene ánimo de lucro y nos piden el permiso, se lo vamos a dar también. Pero que se pueden utilizar, se pueden para lo que quieran, es absolutamente gratuito. Y por ejemplo el calendario lo tenemos hecho para que la gente se lo pueda descargar en A3 y lo pueda imprimir y le quede bonito. Yo, por ejemplo, me llegan muchas profes de primaria que dicen que todos los meses empiezan el mes hablando de una mujer, de la mujer que esté representada en el calendario. De manera que tenemos que entender cómo se construyen los discursos históricos, colaborar a que esos discursos, desde la ciencia, desde la investigación científica, porque yo soy científica, desde la investigación científica, apoyemos la construcción de otros distintos que maticen o complementen o cambien los discursos que hemos escrito hasta ahora, y que debemos hacer muchísima divulgación y mucha difusión de esos resultados para intentar, en la medida de lo posible, como es nuestra intención, transformar la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita, por esta información tan interesante. Pasamos al turno de preguntas. Y ¿alguna pregunta respecto al tema? No sé si es malo o es bueno que no haya preguntado. Yo creo que nunca lo sé, en serio. ha quedado todo claro. No pasa nada si no tiene preguntas. ¿No? Sí. Fernando. Sí. Sí. Enhorabuena por la exposición. Gracias. Yo quería hacerte dos preguntas, una que tiene que ver con lo que has hablado y otra con otro aspecto que me ha dejado fascinado de tu faceta como investigadora. La primera es sobre la representación de la mujer en los museos. Es cierto que la representación es mínima, pero es cierto también que cada vez aparece más y cada vez aparece más con una actitud activa. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en uno de los museos de Lyon se explica la evolución humana, pero son mujeres. Aun teniendo conciencia de toda la situación, a mí me llamó la atención. O sea, yo me volví 2 veces, porque no estoy acostumbrado a verlo. Claro. Eso por un lado, entonces me profundizar un poco más en ese aspecto de cómo se representa el pasado en los museos. Y por otro lado, me interesa mucho la capacidad que tienes para la divulgación, para conseguir transmitir eso que a veces se queda en revistas muy especializadas. Entonces he visto algunas intervenciones tuyas donde no has tenido ningún complejo, en explicar estos temas de una forma sencilla, divertida, que se entiende. Me gustaría que me valoraras también qué crees que debemos hacer los arqueólogos para tener una mayor comunicación, para poder transmitir los mensajes. Bueno, respecto a la primera cuestión, es evidente que evidentemente vamos mejorando. Yo lo primero que he dicho es que, por ejemplo, el Arqueológico Nacional, ese 25% de mujeres que aparecen en la sala de prehistoria son mujeres activas. A mí hay alguna imagen que no me gusta nada, pero por lo menos son mujeres que están haciendo algo. Yo recuerdo una imagen que todavía está expuesta en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC, que hay una representación de la evolución de la tecnología. Y entonces, en primer plano hay 4 hombres. Uno está haciendo un bifaz, el siguiente está... el primero está rompiendo un hueso para sacarle el tuétano, el segundo está haciendo un bifaz, el tercero está limando una lanza y el cuarto está dibujando en un arte rupestre. Y inmediatamente después, al fondo hay 4 mujeres quietas, mirando al horizonte, sin hacer nada. Claro, digo, bueno, para que haya 4 y 4 hubiera preferido que no aparecieran, porque ahí estás visibilizando. Es una imagen muy brutal. Además, el otro día fue una compañera, porque yo la pongo en clase para que la gente se dé cuenta, y le pregunté, fue una compañera y digo, por favor, asegúrame que esta imagen todavía la tienen allí, porque yo lo estoy diciendo y me gustaría confirmarlo, y está todavía puesta. Y entonces, claro, 4 hombres haciendo algo en primer plano, 4 mujeres o 5 mujeres detrás,
mirando al horizonte sin hacer nada o sentadas así, eso no es justo, es que no es verdad. Entonces, de verdad que hay que hacer un esfuerzo importante en los museos. Hay museos que lo están haciendo, por supuesto. De hecho, te voy a decir dos cosas. Primero, hay museos que en sus exposiciones, por ejemplo, el Ibero de Jaén, que se ha abierto recientemente, tiene una exposición temporal que yo creo que está destinada a permanecer mucho tiempo, que es el príncipe, la dama, el héroe, la diosa. Son 4 personajes, 2 mujeres y 2 hombres, y están igualmente representados en la... Pero ahí, ¿por qué? Porque están las compañeras del instituto que, y con una conciencia importante pues, de quienes han sido su comisario, Arturo Ruiz y Manolo Molinos, que tienen una conciencia clara de que estos discursos se tienen que construir de otra manera. Entonces ahí se están empezando a cambiar. Y luego hay mucha voluntariedad por parte de las direcciones de los museos, que son conscientes de que la exposición permanente no les da, porque no pueden cambiarla, porque les cuesta muchísimo dinero cambiarla, porque les cuesta un esfuerzo tremendo, porque tal, porque son colecciones antiguas. Y lo que hacen es complementar o ayudar con otras actividades, con conferencias, con exposiciones temporales que se están haciendo muy bien, esa parte de las mujeres. Pero porque son conscientes, pero sigue siendo una cuestión muy personalista. Es decir, como yo estoy aquí y soy consciente de esto, lo hago. A lo mejor mañana viene otra persona que no es consciente, hombre o mujer, como no es consciente de esto, no lo hace. Entonces, de verdad que hablabas en la segunda parte de la difusión de la arqueología. Yo creo que tenemos que hacer muchísima más difusión de la que hacemos. Porque tenemos que explicar a la gente cómo es nuestra disciplina. Porque nuestra disciplina es muy bonita, pero seguimos saliendo en los periódicos en muchas ocasiones porque la arqueología frena, la arqueología impide. Impide la construcción, impide que no sé qué, impide que no se haga una cosa, impide que no se haga otra. Y eso lo seguimos viendo en los periódicos. Hace un poco unos compañeros del Colegio de Arqueólogos de Granada hicieron una exposición y sacaron los titulares de los periódicos de los últimos años. Y todo lo que pasaba en Granada era culpa de la arqueología. Claro, como la gente de Granada va a comprar zapatos, no va a ver la Alhambra. O sea, seamos conscientes del patrimonio y de que hay determinados lugares en las ciudades en los que siempre nos va a salir arqueología. Entonces tenemos, por una parte, esa práctica, ¡ay, qué bonito! Estudiar arqueología, qué bonito, ¿no? Sí, pero luego cuando la arqueología y eso es porque no hacemos suficiente difusión, porque no explicamos bien la importancia de lo que hacemos, porque tenemos las excavaciones tapadas, porque no explicamos las cosas. En mi caso, es que para mí el estudio de las mujeres en la prehistoria, a mí me interesan mucho las mujeres en la prehistoria, pero porque me interesan mucho las mujeres en la actualidad. Entonces yo sé que la única forma de transmitir estos conceptos, pues a base de pensar mucho como... Pero porque yo me lo trabajo y me lo creo mucho, pero tampoco todo el mundo tiene que hacer lo mismo, que no todo el mundo... yo tengo otras compañeras del grupo de Paz Women, que somos 15, oye, que tenemos otras dinámicas cada una de difusión distinta. A mí esto pues no se me da mal y entonces, bueno, pues lo hago de esta manera, pero hay otras compañeras que se dedican a otro formato o que tienen un blog o que tienen... Tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos de transmitir que somos una disciplina pertinente y necesaria y que los discursos históricos se construyen gracias a nuestro conocimiento y por tanto la gente lo tiene que saber que en muchas ocasiones escuchamos discursos muy panfletarios, poco basados en la realidad, pero que son los que calan porque nosotros no lo estamos haciendo. Esa es mi opinión. La siguiente pregunta. Ahí. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, también coincido con Fernando en felicitarte por la magnífica exposición que ha hecho y sobre todo por lo que comentaba también de la facilidad, ¿no?, para transmitir estos conceptos que algunas veces pues, son un poco más complicados. Hay un aspecto que no has tratado, que está muy relacionado con la mujer, que es el papel como dentro del mundo de lo sagrado y del misterio. Quizás uniendo la arqueología con el presente y también con los movimientos sociales actuales, pues quisiera saber tu opinión si dentro de este contexto que hay ahora de emergencia de lo femenino a través de la acción política, del ecofeminismo también, uniéndolo con la ecología, también puede ser una oportunidad para que este tipo de nueva visión de la historia de la arqueología pues también tenga un poco más de acogida, ¿no? Porque parece que estamos un poco que lo femenino
después de muchísimos siglos de represión, quizás podemos remontar hasta la época del bronce, ¿no? Como analizaba Jules Canfro y Anna Baring en su libro sobre el mito de la diosa, pues vemos también que a lo largo de la historia ha habido como unos procesos, ¿no? Que pasó en época romana, ¿no? Que Jung llamaba la anantiodromía, son cambios, digamos, un poco de tendencia, ¿no? Que hay una represión de un aspecto, el aspecto femenino, en determinado momento de la historia, pues, digamos que hay un intento de reequilibrio, ¿no? Parece que estamos quizás en ese momento histórico de una, digamos, intento al menos de nuestra psique de intentar compensar digamos, esa acción que ha tenido el patriarcado, que ha afectado por muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y, bueno, quizás pues eso, intentar saber tu opinión sobre si en este contexto general de recuperación, de reivindicación de lo femenino, no solo por parte de las mujeres, sino también de lo que el hombre, ¿no? De la parte femenina del hombre, ¿no? Que llevaba el ánima, ¿no? Que llamaba Jung, ¿no? De intentar de alguna manera también recuperar y ciertos estereotipos, ¿no? De lo que comentaban, ¿no? De lo que el hombre representa en la sociedad y lo que representa la mujer, pues también podamos también una oportunidad para el futuro de la humanidad que también, bueno, pues sea a partir de estos cambios de mentalidad. A ver, es evidente que las mujeres han participado yo no sé si en lo sagrado, en lo ritual o en esas dinámicas de comunicación y de transmisión de conocimiento a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre es detectable en prehistoria, por ejemplo, la aparición de mujeres y no solo como representadas, sino también como autoras en pintura rupestre, que cada vez está más conocida a través de, por ejemplo, del estudio de las huellas dactilares. En fin, nos lleva a una realidad mucho más cercana, es decir, no todo el arte rupestre es un arte ritual chamánico para la caza, hay muchísima variabilidad en las representaciones rupestres y no solo participan mujeres, sino, bueno, pues los niños, por ejemplo, la Cueva del Trucho en Zaragoza, ¿no? En Aragón, pues las manitas de niños, incluso de bebés, que participan en esas formas de expresar ritualidad o de lo que queramos. Por ejemplo, en el mundo argárico es mucho más complicado de ver eso no lo vemos. En el mundo íbero sí que están empezando también a través pues de las propias deposiciones, de los propios votos que se depositan, cómo las mujeres están participando en el ritual. Es decir, las mujeres han participado en todos los ámbitos de la sociedad de manera distinta. Algunas veces lo podremos detectar mejor arqueológicamente y otras no. Respecto a lo que dice de la segunda parte, es que, claro, cuando un modelo productivo ha castigado tanto el medio ambiente como, por ejemplo, el modelo capitalista que tenemos, pues siempre se buscan alternativas. Y cuando yo hablo del patriarcado, no estoy hablando de los hombres, estoy hablando del hombre y las mujeres. Y esto claro, quiero decir que cuando hablamos del patriarcado lo sustentamos hombres y mujeres, no solo lo sustentan solo los hombres. Yo no he hecho la culpa de esto a los hombres. Me echo la culpa como sociedad en general. Nosotras también hemos favorecido durante mucho tiempo este modelo, ¿no? Entonces, cuando se buscan alternativas, resulta que las alternativas están por ejemplo, en Wangari Maathai, que es Premio Nobel de la Paz y que hace una mujer africana que se ha dedicado toda la vida desde el ecofeminismo a repoblar bosque en África, como forma de contrarrestar el impulso del capitalismo. Y entonces, bueno, pues eso como lo hacen mujeres y desde una perspectiva de intentar sostener, mantener, cuidar, pues bueno, pues... Pero no es porque las mujeres estemos hechas de otra pasta, es porque las soluciones y las alternativas han venido, y además alternativas como muy pequeñas en principio, y que le ha costado mucho, por ejemplo, a Wangari Maathai hacer esa reconstrucción de determinados bosques, pero claro, lo hace desde el feminismo, lo hace de una postura del feminismo como teoría de la igualdad entre mujeres y hombres, que no es más, el feminismo, que nadie se asuste, que el feminismo es la igualdad entre mujeres y hombres, no hay nada más, no busquemos otras cuestiones. Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones han hecho que quizás estemos prestando más atención a alternativas que han pasado más desapercibidas y que estaban hechas desde ese pensamiento distinto, ¿no? Eso es lo que pienso. Gracias. Aquel señor quería. En primer lugar, felicitarle por su exposición magnífica y también me extraña que no haya hecho mención del matriarcado en la antigüedad, ni tampoco el papel fundamental que la mujer tuvo en la agricultura. Yo creo que
el hombre se dedicó fundamentalmente a la defensa y a la construcción de elementos defensivos hacia la tribu, hacia el clan o hacia la sociedad de su época, y la mujer se reservó ese papel de alimentar y de cuidar de la sucesión. Hace 4 o 5 años, en otras jornadas históricas, un arqueólogo de Gibraltar nos decía que el hombre de Cro-Magnon pues no se había unido ni el hombre de Neandertal con el Homo sapiens. Hoy día eso está superado. Sin embargo, aquí se ha defendido y se la aplaudió mucho. Nada más. De todas formas, muchas gracias. Muchas gracias. Es que me he dejado muchas cosas sin contar, ¿eh? A mí me traen el año que viene otra vez y cuento otras cosas completamente distintas. También lo digo, ¿no? Pero efectivamente, a ver, el tema del matriarcado es que realmente no tenemos constancia arqueológica o histórica de que alguna vez haya habido un matriarcado, una sociedad matriarcal, ¿vale? María Gimbutas lo habla para Europa Central, pero realmente pruebas arqueológicas de eso no tenemos. Hay sociedades en las que las mujeres tienen mucho poder, ¿no? Hay sociedades chinas en las que las mujeres pues toman determinadas decisiones, pero realmente no tenemos pruebas arqueológicas o históricas con las que podamos decir esto fue un matriarcado. Ojo, y eso significa que no haya habido sociedades en las que las mujeres tengan mucho poder, pero no son sociedades matriarcales. Otra cosa son sociedades matrilineales, es decir, que la herencia y la línea genealógica vaya por la mujer. Matrilocales, que cuando se casan se muevan a la familia, al lugar de procedencia de las mujeres. Eso sí, porque además es que las sociedades humanas son muy diversas y la cantidad de comportamientos pues son muy diversos, ¿no? Entonces, realmente no tenemos conciencia de eso, ¿no? Respecto a la agricultura, evidentemente cuando hablamos, el peso siempre lo hemos puesto en la caza, ¿no? Cuando hablamos de la prehistoria hablamos de la caza como el elemento fundamental, el motor de la evolución humana, etcétera, etcétera. Cuando realmente nos vamos a ver de qué viven las sociedades cazadoras-recolectoras en la actualidad, a las que deberíamos llamar recolectoras-cazadoras, el 90% de la dieta proviene de la recolección. Es evidentemente el conocimiento constante de qué producto puedes coger aquí, qué producto puedes coger allá, qué producto con los ciclos de vida, con los ciclos, hace que haya habido un mayor conocimiento, siendo las mujeres las que han hecho la recolección en las poblaciones actuales. Yo entiendo que la del pasado pudo pasar así o no, pero bueno, en las sociedades actuales ha hecho que se tenga mucha más conciencia de cómo se producen los ciclos reproductivos de las plantas y por tanto se pueda acercar más a el descubrimiento de la agricultura. El descubrimiento de la agricultura que también tenemos que tener en cuenta que son cientos de años, ¿vale? Que el descubrimiento de la agricultura no es una cosa que diga, escucha, acabo de inventar la agricultura. No, es que son decenas de años, cientos de años, en procesos muy distintos, con circunstancias distintas. Entonces, bueno, eso ahora lo vinculamos más, sabemos que las mujeres participan durante el Neolítico, tienen mucho más desarrollada la parte de arriba de su cuerpo por elementos, ha habido publicaciones recientes en ese sentido, pero en cualquier caso, es verdad que en cuanto las mujeres son las recolectoras y en cuanto entra la agricultura, el que lleva el arao es un señor. Eso en todas las representaciones lo ponemos así, ¿no? Parece que es que el que lleva el arao antes que los bueyes es el señor, ¿no? Entonces seguimos construyendo y a mí lo que me gusta de esto es que para eso tenemos el contexto arqueológico determinado, porque podemos hacer esas lecturas concretas sin tener que hacer universales, porque los universales no funcionan, creo yo. Y ya damos por finalizado el turno de preguntas porque ya nos toca nuestra segunda ponente. Vamos a descansar, receso de 5 minutos y a las 8 retomamos. Muchísimas gracias, Margarita, por tus magníficas palabras. Un beso enorme. Me ha encantado. Sí, porque además yo cuando hice el doctorado hace 4 años